niños, pues buenos días. El día de hoy vamos a ver la enseñanza del porfiriato usando las TICs, ¿sale? Bien, el aprendizaje esperado que tenemos para la sesión del día de hoy es que los alumnos ubiquen en tiempo y espacio el porfiriato, conozcan la vida y obras de don Porfirio Díaz, así como su influencia en una etapa de México mediante el uso de las TICs. Bien, pues ahora miren, antes de iniciar con la etapa del porfiriato, para empezar a ver qué fue el porfiriato, vamos a analizar previamente todos los acontecimientos que hemos estado viendo al inicio del ciclo hasta ahorita, ¿sale? Entonces, por favor, me sacan sus láminas o sus recortes que tengan con respecto a las etapas que el expediente. Ahora, ya para concluir este trabajo, vamos a ver algunas líneas de tiempo de algunos compañeros que ya terminaron. A ver, Nelly, vas a mostrarnos la tuya, por favor. Vamos a ver cómo la elaboraste. A ver, primero fue, ¿qué pusiste primero? El plan de titular. Muy bien, luego, ahora, ya que tiene su página, ahora abren Microsoft Word. Ya saben que está anclada en la barra del escritorio y si no, le dan en el botón inicio y ahí debe de estar Word, ¿sale? Dale en inicio, muy bien. Ahí está Word, ¿ya lo viste? Aquí, mira. Ahí dale. Muy bien. Ahora, para que nosotros, lo que vamos a hacer a continuación, y no lo pudimos hacer allá porque no hay bocinas en las computadoras, vamos a ver un pequeño video de don Porfirio Díaz, para ver si esto concuerda con lo que ustedes leyeron y bajaron de internet, ¿sale? Entonces vamos a alcanzar a ver lo que se puede ver del video y si no ponemos atención para escuchar. Porfirio Díaz, en este época oscuro cuya biografía se confunde con la historia de México. Bien, ahora, la siguiente actividad que vamos a realizar, ya analizamos los apuntes, lo que viene en el libro. Ya vimos lo que viene en internet de la biografía de don Porfirio. Ya analizamos también el video que vimos en el salón. Ahora, la siguiente actividad es que me van a hacer un esquema en PowerPoint. Me van a hacer, por favor, un cuadro rápido, un cuadro conceptual en Microsoft PowerPoint. Entonces, por favor, le dan inicio y ahí debe de estar Microsoft PowerPoint. A ver, dale inicio aquí, por favor. Denle inicio. Denle inicio. PowerPoint, hasta arriba está, hasta arriba. Ahí. A continuación, vamos a escuchar una grabación que se hizo de don Porfirio Díaz. Esa grabación es muy importante porque fue la primera grabación que se hizo en nuestro país. Antes no había grabaciones como hoy, que ya hay muchas estaciones de radio, que hay muchos programas de televisión, tenemos el internet o hasta en los celulares se puede grabar. Antes no existía, antes era de veras que era muy difícil obtener ese tipo de grabaciones y la primerita que existió en nuestro país fue de don Porfirio Díaz. Entonces vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron a don Porfirio Díaz. 100 años antes de eso, de que escucharás la voz de Porfirio Díaz en la grabación que ya para terminar, la última actividad, ya hemos analizado mucha información, muchos videos, y ahora lo que vamos a hacer, ya para terminar, es, vamos a hacer un cuadro comparativo en Word. Abren Word, por favor. Y en el cuadro comparativo, Lupe, vamos a anotar ventajas y desventajas del porfiriato, ¿sale? Entonces abrimos Word. Muy bien. Vamos a insertar, ábrelo por favor, totalmente. Acá ya abrieron. Ahora se meten en la pestaña de insertar. Hasta arriba hay una pestaña que dice insertar. Ajá. Y le van a insertar tabla para hacer nuestro cuadro. Ajá. Una tabla de 2x2. No, acá, escoge 2x2. Ahí. Ahí, dale clic. Bien. Ahora